Buenas tardes, hermanos. Nos encontramos de nuevo reunidos para juntos compartir la palabra del Señor y seguir edificándonos a través de las sagradas escrituras. Nuestro deseo en esta tarde es que podamos reflexionar en la palabra de nuestro buen Dios, edificarnos con ella y además de eso que también podamos reflexionar en nuestros corazones. No solo pretendemos que aprendamos algo que dice este texto que vamos a estar compartiendo hoy, sino que además pretendemos que este texto nos haga pensar en nuestro propio corazón, en nuestra propia conducta, que reflexionemos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y que podamos responder hoy en obediencia, luchando por cambiar todo lo que necesitamos cambiar, por añadir lo que necesitamos añadir, por quitar lo que necesitamos quitar. Así queremos que la palabra hoy pueda impactar intelectualmente quizá nuestra vida, trayendo información que algunos ya conocerán, otros no, pero sobre todo que pueda impactar nuestros corazones. Y para eso necesitamos que sea Dios obrando. Si solamente confiáramos en las capacidades de oratoria de los hombres, en las palabras de los hombres, sabemos que nada pasaría aquí en esta tarde. Pero confiamos en el Señor y en su poder a través de la predicación. Así que vamos a pedir en oración al Señor que nos bendiga en este día. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos esta tarde alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites, Señor, edificarnos a través de las Escrituras. Toda palabra, Señor, es inspirada por ti. Toda la palabra es inspirada por ti y es útil. Y sabemos, Señor, que lo que vamos a compartir hoy quizá pasó hace siglos, Señor, hace cientos y cientos y cientos de años, que parece, Señor, una historia muy distante a nosotros o muy diferente a lo que nosotros podamos vivir o podamos haber vivido. Sin embargo, estoy seguro, Padre, que tú puedes hablar a nuestros corazones. A través de estas palabras, Señor, tú puedes traer reflexiones, enseñanzas para nuestras vidas. Y por eso te pido, Señor, que puedas usarme, que puedas utilizar mi vida como un instrumento en tus manos para edificar a mis hermanos, para hablar a sus corazones. Y que estas palabras, Señor, sirvan para crecer en santidad, para que podamos seguir creciendo cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Habla, Señor, a tu iglesia hoy a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a abrir la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro del profeta Jonás. El profeta Jonás y el capítulo 4. Y vamos a estar hoy leyendo todo el capítulo. Vamos a hacer una reflexión en los 11 versículos de este capítulo. No va a ser tan extensa porque a nivel quizá doctrinal o teológico no encontramos tantas cosas, pero estoy convencido de que vamos a sacar varias reflexiones importantes sobre lo que acontece y queda plasmado en el capítulo 4 del libro de Jonás. Así que les acompaño a ir a sus Biblias, busquen ahí el libro de Jonás, el capítulo 4, y vamos a estar leyéndolo completo. El título del mensaje de hoy, el título de la palabra que quiero compartir con ustedes, el título del sermón es el odio del profeta. El odio del profeta. Y me quedaba asombrado porque yo pongo los títulos a los mensajes al final, no empiezo con el título y luego lo desgloso, sino que desgloso todo el mensaje y luego al leerlo otra vez busco un título para el mensaje. Quizás no son ni necesarios, pero siempre me ha gustado ponérselo. Y cuando yo leía después todas las reflexiones que había sacado y las cosas que había aprendido a lo largo del capítulo 4 de Jonás, la única palabra que veía yo en mi corazón era un profeta y el odio que había en su corazón para con los ninivitas. Así que decidí poner ese título, el odio del profeta, el odio del profeta. Jonás capítulo 4, versículo 1 hasta el 11 dice así: Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo:
¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedía en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía. Y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Wow, qué pregunta al final del Señor. Tú te has apiadado de una planta y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Vamos, hermanos, a analizar versículo a versículo, fragmento a fragmento, este capítulo 4, y vamos a ver todo lo que el Señor puede enseñarnos hoy a través de este momento entre Dios y su profeta, Dios y Jonás. Versículo 1, leemos lo siguiente: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Nosotros empezamos con esto y claramente no estamos viendo la historia de Jonás desde el principio. Algo que había pensado era eso. Después de preparar este mensaje, pensé, podríamos hacer una serie de mensajes desde Jonás capítulo 1. Hay muchísima enseñanza y claramente el Evangelio está muy definido en la historia de Jonás y podemos apuntar a Cristo de una manera maravillosa a través de cada uno de los capítulos. Sin embargo, igualmente yo quería entrar en este capítulo para compartirlo en esta tarde con todos ustedes. Y lo primero que nos encontramos es que Jonás está desagradado, Jonás está enfadado. La palabra original se refiere a Jonás no estaba de acuerdo con lo que había pasado y se enojó. Jonás estaba en desacuerdo con lo que acababa de suceder en Nínive. ¿Y qué acababa de suceder en Nínive? Recordemos rápidamente la historia. Dios manda a Jonás a ir a Nínive a llevar un mensaje de castigo y de condenación, una amenaza que luego dice Jonás, una amenaza de parte del Señor a la ciudad de Nínive por todos sus pecados y por toda su maldad. Recuerden que Nínive era una ciudad grande y que era famosa por ir en contra de los siervos del Señor. Nínive en la historia narra que mataba a los profetas de Dios. Así que era una ciudad contraria a Dios, contraria a la ley de Dios, contraria a los principios de Dios y contraria al pueblo de Dios. Jonás es llamado por Dios para llevar un mensaje de amenaza, un mensaje de juicio contra Nínive. Pero Jonás, en vez de querer ir hacia allí y llevar ese mensaje, obedeciendo así el llamado de Dios para su vida, Jonás se levanta, coge un barco y quiere huir hacia otro lugar. Nosotros sabemos que llega una gran tormenta en el barco, acaban echando a Jonás al agua porque él les cuenta que él es un siervo del Señor y que el Señor está enojado porque le había mandado una tarea y Jonás está huyendo y no está queriendo hacer la voluntad de su Señor, y entonces les dice: si me arrojáis por la borda, todo esto pasará. Así que arrojan a Jonás, hay calma y también aparece un animal en escena, un gran pez. Nadie sabe si es una marsopa gigante, nadie sabe si es una ballena. Lo que sí sabemos por las escrituras es que un pez grande y lo suficientemente grande como para tragarse a Jonás, a un hombre adulto, y sin masticarlo, porque Jonás sigue vivo en el vientre de ese pez. Recordemos que esta historia no es una metáfora, esta historia no es una parábola, esta historia no es un éxtasis, una visión o un sueño.
esta historia es literal, así que tenemos un pez que ha tenido a Jonás en el estómago unos días. Al final Jonás sale y va hacia Nínive, y allí en Nínive Jonás pronuncia el mensaje que desde el principio Dios le había dicho que pronunciara. ¿Cuál es el deseo real de Jonás? El deseo real de Jonás es que Nínive se enfade, Nínive se ire, Nínive se agolpe contra él, contra el pueblo del Señor, contra el mensaje del Señor y siga dándole la espalda al Señor. Pero para sorpresa de Jonás, los ninivitas deciden juntos hacer ayuno mostrando un profundo arrepentimiento al Señor. Se arrepienten al escuchar el mensaje de Dios, el mensaje de juicio de parte de Dios, y caen arrepentidos, humillados y postrados ante Dios, hasta el punto que deciden hacer un ayuno tan severo que ni siquiera los animales iban a comer nada que tuviera vida en la ciudad grande de Nínive, ni personas ni animales iban a ingerir ningún tipo de alimento ni líquido, en señal de profundo arrepentimiento. Jonás se queda sorprendido porque lo que recibe Nínive entonces es el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Dios ve a los ninivitas con un corazón quebrantado, con un corazón contrito, con un corazón humillado ante Él, y Dios solo hace una cosa ante esa situación: perdonar a los ninivitas, que han recibido el mensaje de Dios y han respondido al mensaje de Dios con un sincero arrepentimiento, a lo que Dios responde con misericordia y con perdón. Jonás podía alegrarse por el arrepentimiento de los ninivitas. Jonás podría estar feliz porque toda una ciudad se ha arrepentido. Jonás podía estar alegre porque ha visto la gloria de Dios manifestada en el perdón sobre los ninivitas. Jonás podría estar alegre porque había visto la gracia y la misericordia de Dios en acción derramándose sobre los ninivitas que se habían arrepentido. Jonás podía estar alegre viendo que sus grandes enemigos de años, de historia atrás, desde muchos años atrás, ahora estaban arrepentidos y postrados ante su Señor y su Dios. Pero nosotros encontramos el capítulo 4 y lo primero que vemos en el versículo 1 es: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Jonás no se alegró con el arrepentimiento de los ninivitas. Jonás no se alegró con la humillación de los ninivitas ante Dios, y Jonás no se alegró con el perdón de los ninivitas. Dios ha perdonado a un pueblo que se ha humillado, se ha arrepentido, lo ha expresado con un profundo ayuno, y Jonás se enojó. Jonás se enfada con la salvación, con el perdón que Dios ha traído sobre los ninivitas. Un profeta de Dios, un siervo del Señor, enfadado porque un pueblo se ha arrepentido, en lugar de tener y acontecer lo que Jonás sí deseaba: el juicio contra los ninivitas. Cuando yo estudié y leí la historia de Jonás, lo que yo siempre había pensado es que Jonás no había ido a Nínive por miedo. Yo pensaba que Jonás no iba a Nínive por el hecho de que lo iban a matar, lo iban a torturar, lo iban a castigar, y por miedo Jonás se iba de Nínive y buscaba huir a otro lugar. Pero cuando yo leo más detenidamente el texto, y sobre todo cuando me deparo con el capítulo 4, me doy cuenta de que Jonás no decide huir de Nínive y marchar hacia Tarsis por miedo, sino porque Jonás sabía que se podían arrepentir, Jonás sabía que podían recibir el perdón de Dios, y Jonás no quería la salvación de los ninivitas. Jonás quería el juicio de los ninivitas. ¿Por qué está enojado Jonás? Porque Dios ha perdonado a sus enemigos. Porque Dios ha hecho bien a sus enemigos. Porque sus enemigos se han arrepentido sinceramente, y Dios, en vez de fulminarlos por todo lo que han hecho, Dios, en vez de castigarlos por todo lo que han hecho, Dios, en vez de condenarlos por todo lo que han hecho, Dios los ha perdonado porque se han arrepentido. Ahora yo pienso en dos cosas, y yo quiero que pensemos en dos cosas importantes a tener en cuenta. No podemos servir al Señor y odiar a las personas hasta el punto de desear su condenación. Ese no es el verdadero corazón de un hijo de Dios. Pero hay personas que hubieran respondido de una forma similar ante Jonás.
y habían respondido ante esa situación de una forma parecida. A lo mejor no con los ninivitas, porque tú ves esta historia y piensas, no, Jonás, qué malo. Un profeta, un siervo del Señor, y sintiendo rabia y odio por los ninivitas hasta el punto que no te alegras con su perdón. Vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué crees que sintieron los discípulos de Jesús cuando Jesús está empezando a caminar en su ministerio terrenal y elige para ser su discípulo, para estar entre su grupo más cercano y más íntimo, más selecto, a un hombre llamado Mateo, al que se dirige a él con la palabra Leví? Cuando lo ve, le dice: Leví, levántate y sígueme. Lo escoge para seguirle, pero este no era un judío cualquiera, era un cobrador de impuestos. Para los judíos de entonces, un cobrador de impuestos era un enemigo del pueblo judío, porque era una persona judía, de origen judío, de tradición judía, pero que ni siquiera podía ir al templo porque no era bien visto por los judíos. No era invitado a participar de la Pascua con otras familias porque era rechazado por el pueblo judío, porque esa persona trabajaba para Roma cobrando impuestos al pueblo judío. Lo veían como un traidor a la patria, lo veían como un traidor a la nación judía, porque era uno de los suyos que se había ido con el enemigo que más presionaba a los judíos, que era Roma, o así los veían ellos, para coger sus impuestos, su dinero y dárselo a Roma. Recuerden que los judíos administraban sus tributos, sus impuestos a través de los diezmos que ellos daban y ofrecían. Pero ahora, aparte de sus diezmos, tenían que seguir pagando otros tributos e impuestos a Roma. Otros impuestos y tributos a Roma. Y los recaudadores de impuestos judíos normalmente eran esos mediadores entre Roma y el pueblo judío para los impuestos. Por eso los odiaban, por eso muchos eran perseguidos. Por eso muchos tenían que llevar incluso escolta, porque vivían amenazados. Sin embargo, nosotros nos encontramos a Jesús eligiendo a un recaudador de impuestos para ser su discípulo. ¿Qué creen que pensarían los otros discípulos? ¿Qué creen que pensarían los judíos de uno que dicen que es el Mesías y que camina con un traidor a la patria? Seguramente muchos también sentirían odio. Te voy a dar otra situación. Imagínate que llegas a casa y te encuentras a un coche patrulla, un coche de la policía, y la policía está frente a tu puerta y te dicen: miren, hemos encontrado a su hija. Tú tienes una hija pequeña, ponle 7, 8 años, y estás acostumbrado a que venga de la escuela, que venga sola porque la escuela está a nada, 2 o 3 calles, y viene dando un paseo con otros compañeros de la escuela y hasta hoy nunca había pasado nada. Pero ves a la policía que está ahí y te dice: mira, encontramos a su hija violada y golpeada en el borde de un camino, allí junto a unos arbustos. Está viva, pero vemos que han abusado sexualmente de ella. Y no solo eso, sino que tenemos al agresor, tenemos al violador. Imagínate que pasan los días, llega el momento del juicio de ese violador, y delante de todos se encuentra un pastor que ha estado predicando durante días en la prisión y ha visto cómo ese violador se ha arrepentido. Imagínate que tú eres creyente y te enteras por la boca del pastor un domingo que ha estado predicando en la cárcel, que ha estado visitando una prisión, predicando a los presos, y que tiene una gran noticia que dar, que un ex violador ha escuchado el mensaje del evangelio y ahora es un hijo de Dios. Y cuando muestra la foto de ese violador delante de la congregación que se ha arrepentido de sus pecados y ahora es por lo tanto un hijo de Dios y salvo, es la cara del hombre que violó y destrozó a tu hija hace 3 meses o 4. Imaginaos que llegan las noticias a Venezuela de que Maduro ha conocido el evangelio y se ha arrepentido de corazón y el Señor lo ha salvado. ¿Están seguros ustedes de que si un judío de hace ya años se enterara que Hitler antes de morir ha conocido a Dios, ha escuchado el evangelio y antes de morir se arrepintió de sus pecados, cómo creen que se habrían sentido todos los judíos después de haber sido masacrados?
Sí, obviamente esperamos que la ley haga su justicia aquí en la tierra, pero estas personas, si realmente se arrepienten, son salvas y por lo tanto son hijos de Dios. No importa que en el pasado hayan sido dictadores, no importa que en el pasado hayan sido violadores, no importa que en el pasado hayan sido asesinos. ¿Cómo se sentirían ustedes con ese tipo de personas siendo salvas? A lo mejor, si a usted no le han hecho nada, dice, no, yo me alegraría porque es la salvación de un pecador. Pero si usted es el padre de la hija que han violado, es distinto. Si usted es el venezolano oprimido por el gobierno quizá de Maduro y una dictadura, sería distinto. Si usted es un hombre o una mujer que ha perdido a sus padres y a sus hijos y a sus hermanos en una masacre contra los judíos por las manos de Hitler, se sentiría diferente. Cuando las cosas nos tocan de cerca y es el que nos ha odiado a nosotros, nos ha lastimado a nosotros, nos ha herido a nosotros, quizá no sería tan fácil reaccionar con alegría ante la salvación. Pero debemos entender que el Señor no mira a las personas por lo que nos han hecho a nosotros, sino por lo que le han hecho a Él. Y todos, absolutamente todos, violadores o mentirosos, asesinos o ladrones, dictadores o adúlteros, ante los ojos de Dios, todos han ofendido su santidad. Pero si cualquiera de ellos se arrepiente, Dios perdona sus pecados. Pero Jonás no quería predicar a los ninivitas. Por eso muchas personas quieren ser selectivas a la hora de predicar el evangelio. Porque en el fondo de su corazón hay personas que quieren elegir quién tiene derecho a ser salvo. Pero nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a ver el versículo 2. Miren por qué Jonás no quería ir a Nínive. Aquí lo vemos más claramente. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía aún cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. ¿No ves? Ahora da el motivo por el cual huí a Tarsis. Dice, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Mira por qué el profeta quería huir a Tarsis. Dice, porque yo sabía que eres clemente. Yo sabía que eres compasivo. Yo sabía que eres un Dios misericordioso, lento para la ira, y que si ellos se arrepienten, tú echarías atrás el juicio y los perdonarías. Y yo sabía que si se arrepentían, los ibas a perdonar. Lo que Jonás está diciendo es, yo sabía que tú eras bueno. Y yo no quería que fueras bueno con los ninivitas. Yo no quería que los ninivitas se salvaran. Yo no quería que esas malas personas fueran salvas. Yo no quería que perdonaras a esos asesinos de profetas. Pero tenemos a un hombre que conoce al Señor. Por lo menos conoce los atributos del Señor. Porque Él dice que es clemente y misericordioso, lento para la ira. Y eso lo expresa la Escritura. Éxodo 34, 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y él proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. O como dice el profeta Joel, capítulo 2 y versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Podríamos dedicar un rato más amplio, no lo haré hoy por no abarcar más tiempo, al contexto de las palabras se arrepiente, porque bien vemos en la Escritura como la Biblia dice claramente, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tendríamos que llevar más tiempo para explicar en el sentido original a qué se refiere el texto cuando dice que Dios se arrepiente de algo, como se arrepiente de infligir el mal, o se arrepiente de haber hecho al hombre o algunas otras cosas, o como dice Jonás, que te arrepientes de hacerles juicio. Pero Jonás conoce al Señor. Jonás sabe que el Señor es lento para la ira, que es clemente y compasivo. Entonces el pensamiento de Jonás era, yo no les voy a hablar porque yo sé que si se arrepienten Dios va a ser clemente. Yo no les voy a hablar porque yo sé que si se arrepienten Dios va a ser compasivo. Yo no les voy a hablar porque sé que si se arrepienten Dios los va a perdonar y yo no quiero que sean salvos. Y esa es la realidad
del corazón de Jonás. Esa es la realidad del corazón de Jonás. Y el versículo 3 nos sorprende porque Jonás, miren lo que llega a decir. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás prefería morir a que los ninivitas se salvaran. No, en serio. ¿Se han parado a pensar en estas palabras? Jonás dice, prefiero que me mates, porque prefiero la muerte que la vida ahora mismo. Has salvado a mis enemigos. Has salvado a los enemigos de tus profetas. Has salvado a los enemigos de tu pueblo. Prefiero que me mates antes de que hayas salvado a esa gente. Y de ahí yo quise sacar ese título de este mensaje, el odio del profeta. ¿Qué hay en ese corazón? Hay odio hacia los ninivitas. Hay un corazón lleno de rencor, un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de rabia. Parece que Jonás no sabe lo que nosotros sabemos, que hay que amar incluso a nuestros enemigos, que hay que amar incluso a nuestros enemigos. Pero Jonás dice, no, a mis enemigos no. Salva a otras personas, salva a otros forasteros, salva a tus hijos, a tu pueblo, a tus profetas, a tus sacerdotes, a los levitas. Salva a los que te sirven, salva a los que te siguen, salva a los que conocen tu ley, salva a los que cumplen tu ley, pero no salves a esta gente. No merecen ser salvos. Son un pueblo horrible, son un pueblo terrible, son un pueblo malvado y solo merecen la muerte. Solo merecen la muerte. Ayer yo estaba viendo una película que hacía tiempo que quería ver, es parte de una saga. El contenido no es brillante y el mensaje que enseña no es el más adecuado y el más bonito, porque es una saga que critica mucho a la iglesia. Incluso en su primera película hizo bastantes blasfemias contra el mensaje de la palabra del Señor, sobre la persona de Jesús realmente. No sé si conocen, y seguramente muchos sí, la saga del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios. Y había algunas personas que, como saben que me gusta el cine, me habían comentado que viera la tercera película, creo que se llamaba Inferno. Porque con todo lo que ha pasado en este tiempo, una de las cosas que se ha empezado a decir en las redes sociales, que todo esto estaba planeado para simplemente reducir la población, porque había demasiada población en el mundo y que todo lo que está pasando ahora en el mundo es un proyecto de unos cuantos hombres muy poderosos para que mucha gente muera y el pueblo y el mundo quede ligeramente más despoblado, porque no nos estaba haciendo bien tanta gente. Eso iba a afectar a la economía, eso iba a afectar a muchas cosas, así que era mejor soltar por ahí una enfermedad y una pandemia, que mucha gente se muriera, hiciéramos una limpiecita a lo que viene siendo la población mundial. Debido a esa noticia me quisieron pasar esa película, no para que yo sacara un vídeo explicando, tienen razón, ya lo anunciaba la película de Inferno, pero por un símil, ¿verdad? Porque la película de Inferno trataba de un hombre multimillonario que tenía esa idea, que entendía que el hombre era el peor mal de la humanidad, que el hombre era lo que había provocado todo lo malo que le pasaba a la tierra, todo lo que las especies extinguidas era culpa del hombre, la suciedad y la contaminación era culpa del hombre, todo lo que pasaba malo en el mundo, guerras, violaciones, todo era por culpa del hombre. Y ese hombre en su discurso explicaba que la mayor enfermedad que existía en la tierra era el ser humano, y que además el ser humano tenía una peculiaridad, que es que se multiplicaba rápido, y enseñaba cómo cada vez éramos más y más, y esa superpoblación estaba provocando además hambruna, necesidad extrema, guerras y tantas otras cosas. Así que ese corazón que veía al hombre como lo peor de la tierra, al ser humano como lo peor de este mundo, que ojo, quiero decir una cosa, en parte tienen razón. El hombre en su naturaleza sin Dios y pecaminosa es el que ha provocado todo esto.
Todo lo que vemos alrededor no es la falta de Dios, como mucha gente quiere pensar. Si Dios existiera no habría hambre en el mundo, si Dios existiera no habrían guerras, si Dios existiera no habría gente violada, secuestrada, torturada y todas estas cosas. La realidad es que eso no es una muestra de que Dios no existe, la realidad es que todo eso es la evidencia de que el hombre es enemigo de Dios, de que el hombre le ha dado la espalda a Dios, de que el hombre ha pecado contra Dios y en su naturaleza pecaminosa no quiere obedecer la ley de Dios, quiere vivir según sus propias leyes, según sus propios corazones, y lo que vemos en el mundo es el corazón de un hombre sin Dios viviendo conforme a sus propias pasiones y ha dado lugar a todo esto. Así que en parte sí, el ser humano o la raza humana es lo más terrible en cuanto a guerras, dolor, castigo que puede haber sobre esta tierra. Así que en parte el mensaje de ese hombre tenía cierta razón. Solo que el mensaje en la película de Inferno de ese hombre era un mensaje que al final decía: lo que tenemos que hacer es quitar gente. Que se vayan bastantes personas de este mundo, porque si seguimos así la cosa va a ir a peor. Así que la solución es exterminar un gran porcentaje de la población, que se guarden los mejores, los más inteligentes, los que sean más fuertes y sobrevivan, y ahí luego empezamos con menos gente a reconstruir todo mejor. Le hará bien a la naturaleza, le hará bien a la economía, le hará bien a todo. Y esto entonces cala hondo en el corazón de muchas personas, porque cada vez que se levanta alguien con un mensaje sensacionalista o así, pues siempre va a crear adeptos. Siempre ha sido así, cada secta, cada religión, cada locura, pues tiene sus adeptos, y eso no lo vamos a cambiar nosotros. Pasa en el mundo ateo, pasa en el mundo religioso, pasa en cualquier lado. La gente tiende a seguir cosas, seguir ideas, seguir principios. El feminismo empezó con algunas mujeres que lo hacían de una manera, ha ido creciendo, y ahora tenemos gente cantando por las calles: el violador sos vos. Y ahí tiene un montón de gente alocada y agolpada. ¿Por qué? Porque hay un mensaje y crea adeptos. Y siempre ha sido así, con un montón de cosas. Los animales, empezamos tratándolos mal, empezamos considerándolos solo animales, y empezó la gente a quererlos, a ponerles nombre de persona, a meterlos en casa, a subirlos al sofá, a darles de comer con la mano, a acercarlos a la boca, a darles besitos. Ahora los visten, les ponen zapatos, ahora los grupos animalistas crecen y ahora hay gente que cuida más a los animales que a las personas. Estamos en ese mundo, ¿por qué? Porque la gente crea un mensaje, y un mensaje crea ideas, y las ideas crean principios, y los principios llegan al corazón de gente que se vuelven adeptos, y eso crea movimientos. Y eso ha pasado a lo largo de la historia con animales, con feminismo, con machismo, con capitalismo, con socialismo, con comunismo, todo. Al final todos tenemos valores, todos tenemos principios, todos tenemos creencias, y al final seguimos unas ideas. Ese hombre provocó que mucha gente lo siguiera. Y la manera que lo iban a hacer era como habían creado un virus súper potente que lo habían puesto en unas aguas y lo iban a expandir por el mundo, contaminando así las aguas de todo el mundo, llevando ese virus por todo el mundo y matando así a muchas personas. Entonces nosotros nos encontramos en esa película, y tanta vuelta que he dado al final para una película, y no voy a contarla toda, me salgo ya de la película por si alguno quiere verla. Pero al final lo que vemos es eso: gente que ha creído en ese mensaje, que el ser humano es malo y que el ser humano merece morir. ¿Qué quiero decir con esto? Que el corazón de Jonás era más o menos similar, pero bajo sus propios lentes, bajo su propio criterio. Jonás decía: oye, pues los ninivitas son lo peor de esta sociedad, el mundo estaría mejor sin los ninivitas. El mundo estaría mejor sin los ninivitas. Si los ninivitas no existieran, no moriríamos los profetas. Si los ninivitas no existieran, un enemigo menos del pueblo de Dios. Si los ninivitas no existieran, una nación pagana menos. Así que el mundo estaría mucho mejor sin los ninivitas. Ese era el corazón de Jonás. Ese era el pensamiento de Jonás. Y por eso Jonás piensa: pues ¿sabes qué voy a hacer? Me escapo, me hago el loco, evito la misión que Dios me ha dado, y entonces los ninivitas son condenados, Dios los fulmina, los mata a todos de golpe. Adiós ninivitas, y el mundo está mucho mejor. Lo más triste es que el corazón de muchos está así. Lo más triste es que eso pasa, por ejemplo, en el mundo. Hay personas que creen que todavía hay países que son menos importantes. El racismo, por ejemplo, tiene ese corazón. El racismo piensa que las personas de color, si no estuvieran en el mundo, sería mejor. El racismo puede llegar a pensar que las personas, indígenas, latinas,
asiáticas, árabes. Aquí hay racismo en Europa de todo tipo, contra los árabes, contra el pueblo latino, contra el pueblo asiático. Hay racismo contra el pueblo de color. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay corazones de personas que creen que hay gente que no es digna de vivir. Que no es digna de vivir. Pero entonces vamos a una cosa un poco más ética y más moral, porque tú ves al racista y dices, ay, pero eso es obvio, esos están mal, están locos. Ahora yo te digo una cosa, ¿los violadores merecen una segunda oportunidad? ¿Los asesinos que han matado a mujeres a las que violaban y torturaban merecen una segunda oportunidad? ¿Los asesinos que mataron a sangre fría siendo parte de una banda en Latinoamérica o en otro país y que mataron a tu hijo para entrar en una banda, en ese famoso bautizo que hacen ellos como iniciación, que tienen que matar a alguien, ese chico que mató a tu hijo y descargó todo el cargador de una arma contra el pecho de tu hijo que venía del instituto con tan solo 16 años, merece una segunda oportunidad? Ahora es posible que si no lo piensas en frío digas otra cosa, pero muchas personas dirían, ese merece morir. En España hubo un caso de un padre que quemó a sus hijos, los mató y los quemó, y en el juicio, con una sangre totalmente fría, sin parpadear, él decía que no había hecho nada, y al final se descubrió que él había matado y quemado a sus hijos. En las casas de los españoles viendo esa noticia, yo imagino la mente de muchos españoles. Ojalá te pudras en la cárcel. Ojalá te mueras. Y te digo más, ojalá entres en la cárcel y te maten. O peor, ojalá entres en la cárcel y te usen para violarte día tras día y abusen de ti, te torturen. Ojalá te quemen vivo. Ojalá, ese era el corazón de muchas personas, porque habíamos visto a dos niños pequeños, inocentes, siendo quemados, asesinados, porque era su padre. Y eso pasa, ¿verdad? Porque nosotros tenemos nuestro propio filtro de justicia de quién merece ser salvo y quién no. Nosotros tenemos nuestro propio filtro para decidir quién merece una oportunidad y quién no. Porque nosotros ahora estaríamos como locos, ¿verdad? Si dijéramos, ¿creen que una persona homosexual merecería la muerte o merecería conocer al Señor y ser salva? Obviamente todos vamos a decir, esa persona merece conocer al Señor y ser salva, como el mentiroso, como el ladrón, como la prostituta. ¿Qué pensarían ustedes de la adúltera o del adúltero? ¿Merece ser perdonado si se arrepiente y una segunda oportunidad o merece la muerte? No, obviamente merece una segunda oportunidad, pero en la ley el adulterio era penado con la lapidación. La homosexualidad era penada con la lapidación, morían apedreados. El Señor determinaba un castigo severo, pero nosotros hemos empezado a ver que en nuestro corazón hay pecados que ahora ya no son tan llamativos. No, hermanos, si usted lee la ley, el Señor decía que si un hijo era rebelde, le corregías y volvía a ser rebelde, le corregías y volvía a ser rebelde, que lo pusieras en medio de una plaza pública, llamaras a la gente, lo apedrearas y entonces los otros hijos aprendieran con el castigo del tuyo. Eso está en la ley de Dios. Pero hoy nadie apedrearía a su hijo por ser rebelde. Es paciente, ¿verdad? El problema es ese, que nosotros hemos creado nuestra propia justicia y moral. Para unos un ladrón, si le ha robado a otros es una cosa y si lo ha robado a uno es otra. Para unos un asesino, si ha matado por allí lejos en África es una cosa, pero si ha matado a mi hijo es otra. Para unos ese que atropelló a alguien y se dio a la fuga, bueno, se equivocó pero merece otra oportunidad. Pero si atropelló a mi esposa y me dejó viudo es otra cosa. Porque nuestro propio corazón tiene un sistema de valores interno que está marcado por nuestra naturaleza. Y el corazón de Jonás estaba así. El corazón de Jonás decía, esta gente merece una segunda oportunidad, pero no los ninivitas. Mira, cuando nosotros miramos al pueblo de Dios, al pueblo que Dios salvó y llevaba por el desierto, nosotros vemos a un pueblo de dura cerviz, rebelde, que cada 2 por 3 daba la espalda al Señor, que cada 2 por 3 traicionaba al Señor, que en un momento quiso incluso apedrear a Moisés. Entonces que aprovecharon un tiempo de Moisés para hacerse un becerro de oro. O sea, un pueblo terrible, que cada 2 por 3 decía, no queremos volver a Egipto, ya estábamos mejor. Reclamadores, murmuradores, traicioneros, difamadores y tantas otras cosas.
Así que hoy hay un momento en que el Señor se enfada y dice, ¿sabes qué? Voy a acabar con ellos. Voy a acabar con ellos. Y en ese momento, mira que dice Éxodo 32, 31 y 32. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Mira lo que dice Moisés. Perdona su pecado, si no, bórrame a mí del libro que has escrito. El ejemplo de Moisés es totalmente diferente al de Jonás. Jonás dice, yo no quiero ir porque yo quiero salvarme, porque yo merezco ser salvo, pero ellos merecen la muerte. Dios va a castigar el pecado del pueblo por haberse hecho un becerro de oro, por haber traicionado al Señor, y Moisés, en vez de decir, yo me voy apartando y tú lanza fuego sobre esa gente, Moisés dice, perdona sus pecados o mátame a mí con ellos. Miren los dos corazones. Qué diferencia, ¿verdad? El corazón de Jonás queriendo salvarse y matar a los ninivitas. El corazón de Moisés queriendo que sean salvos, incluso aquellos que han pecado horriblemente contra el Señor, que han traicionado al Señor y que han buscado hacer daño también a Moisés en alguna ocasión. Ese pueblo, Moisés quiere que sea salvo. Moisés quiere que sea salvo. Por eso tenemos en Moisés un tipo de Cristo, un tipo de Jesús. El corazón de un pastor que es capaz de decir, yo me voy a sacrificar entonces por ellos. Si ellos no los perdonas, yo me sacrifico por ellos. Si a ellos no los perdonas, borra mi nombre del libro donde está escrito. Si a ellos no los salvas, no me salves a mí también. ¿Cómo amaba Moisés a un pueblo, aunque fuera rebelde y malvado? Aunque fuera rebelde y malvado. Hermano, debemos mirar nuestro corazón. Nosotros no podemos, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, no está en nuestra mano elegir quién es salvo. No está en nuestra mano elegir quién es salvo. Pero nosotros debemos predicar a todos. Tenemos una misión como Jonás. No solo ir donde queremos, sino ir hasta los que no querríamos ir. Los que humanamente pensando nosotros con nuestros valores de antes diríamos no merecen una segunda oportunidad. Pero también debemos ir a ellos con el mensaje del Evangelio, sabiendo que Dios es clemente, misericordioso y lento para la ira y los puede perdonar si también se arrepienten. Mira que responde Dios a Jonás. El Señor dijo, versículo 4, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Tienes acaso razón para enojarte? Dios le está diciendo a Jonás, no tiene sentido lo que estás haciendo, no tiene sentido lo que estás diciendo. ¿Cómo puedes creer que estás enfadado con motivo porque has salvado a alguien? Y ahora el Señor hace de los versículos 5 al 8 algo maravilloso, porque el Señor hace estas cosas para enseñar cosas a Jonás. Así como se tragó a Jonás con un pez para enseñarle que nadie escapa del Señor, que esa libertad de Jonás de yo soy libre, yo tengo libertad, yo tomo mis decisiones, yo forjo mi destino y mi destino no es Nínive, es Tarsis, y Dios demostrándole a Jonás que Él es soberano y que no importa la libertad de elección de Jonás, que al final si Dios quiere mueve a Jonás a ponerlo donde Él quiera. Así que Dios dice, Jonás, yo quiero que vayas a Nínive. Y Jonás, ya, pero yo soy libre y rechazo tu voluntad y hago la mía. No, Jonás, te llevo ahí un pez, se te va a tragar y vas a acabar en Nínive porque yo lo quiero. Qué gloriosa soberanía del Señor. Dios enseñándole eso a Jonás a través de ese pez y ahora también enseñándole algo a través de una planta. Versículo 5 al 8. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedía en la ciudad. Se va lejos para ver qué pasa con la ciudad, se hace un pequeño cobertizo para estar a la sombra. Versículo 6. Y el Señor se dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Quizá el cobertizo no cubría lo suficiente y el Señor hace crecer una planta, no sabemos qué es, en algunas traducciones habla incluso de una calabacera, pero una planta grande que hace sombra a Jonás. Y Jonás empieza a estar cómodo, imagínate ahí, en el fresquito, medio desierto esa zona, estaba incómodo, pero ahora está cómodo porque el sol da, pero lo calienta, pero no lo quema, porque tiene la sombrita de esa planta maravillosa que el Señor ha hecho y que ha crecido en unas horas. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Ya no está enfadado, ahora está contento. Ay, mira que Dios es bueno. Dios ahora me ha hecho una planta y me está dando sombra. Mira qué bien, mira cómo me está cuidando Dios. Me está mimando. A lo mejor Jonás pensó, porque sabe que se ha equivocado. Porque sabe que tengo razón para estar enfadado y ahora me está diciendo, venga Jonás, te cuido porque tienes razón. Pero mira lo que hace seguidamente el Señor.
Pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba, el del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. El mismo Dios que hace crecer la planta pone a un gusano que se come toda la planta. La empieza a morder y esa planta se seca. Y sucedió que al salir el sol, cuando más necesitaba la planta para tener sombra, dispuso Dios un sofocante viento solano. No solo eso, sino que el Señor pone un viento solano sofocante. Y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía. Y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Parece un poco infantil Jonás, ¿verdad? He salvado a los ninivitas, quiero morirme. Se ha muerto la planta, quiero morirme. Jonás solo quería la muerte. Salva a los ninivitas, quiero la muerte. Se acaba la planta, quiero la muerte. Pero ¿tú ves lo que acaba de pasar en esta escena? El corazón de Jonás estaba diciendo en esta escena: a mí no me importan los ninivitas, a mí me importa mi planta. Mira qué egoísta. No me importan las almas de esas personas. No me importa el corazón de esas personas. No me importa que sean seres humanos. Yo quiero mi planta. El amor de Jonás por una planta que le daba sombra, el amor de Jonás por una planta era mayor que el amor de Jonás por unas personas, sí malvadas, pero seres humanos. Hoy existen personas así. Hoy existen personas que aman más a los animales que a la gente. No porque el animal es bueno, el hombre no. Porque el animal es fiel, el hombre no. Porque el animal es esto, el hombre no. Miren, tienen toda la razón. El hombre es malvado. El hombre es desleal. El hombre es traicionero. El hombre ha exterminado especies, ha extinguido especies, ha destruido bosques, ha destruido la naturaleza. Allí donde llegamos, las playas se vuelven estercoleros. Allí donde llegamos, los verdes campos para estar y disfrutar los volvemos alcantarillas llenas de suciedad. Allí donde llegamos, en vez de tener un buen ambiente de paz y alegría, hacemos peleas, broncas, creamos bandas para matarnos unos a otros. Hacemos guerras para ver quién tiene más petróleo, para ver quién es más poderoso, quién es más rico, qué nación es más grande, cuál tiene más oro y vale más dinero. Clasificamos al mundo entre primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, para decir que unos valen y otros no. Mientras unos comen y echan sal así en las carnes, otros en África mueren sin un pedazo de carne. Y eso somos nosotros. La gran creación humana, la corona de la creación, lo que el Señor creó y dijo, y vio Dios que era muy bueno, era bueno en gran manera. Pero no somos esa creación perfecta, somos esa creación perfecta después de que el pecado llegara al mundo. Es terrible, ¿verdad?, el pecado. Pero yo quiero decirles una cosa que no podemos olvidar jamás, no podemos olvidar nunca. El Señor no murió en la cruz del Calvario por los animales. El Señor no murió en la cruz del Calvario por los perritos que yo quiero mucho, los paseo, los cuido, los alimento y me da mucha rabia cuando veo a alguien que los maltrata. Para mí no son personas, son sí seres vivos, pero son animales y los voy a tratar como animales, pero los voy a tratar con afecto, con cariño, los voy a cuidar. Pero el Señor no murió por ellos. El Señor no murió por mis dos perros. Yo tengo dos, Choco y Susi. Los quiero mucho. Me hacen mucha compañía, andamos por la montaña, hablo hasta con ellos, a veces parece que tenemos largas conversaciones intelectuales, pero yo sé que cuando ellos mueran, ellos no partirán con el Señor. El Señor no murió por ellos. El Señor no murió por los peces del mar. El Señor no murió por las aves del cielo. Y el Señor no murió por los abetos, por los pinos, por las acacias. El Señor no murió por los montes, y el Señor no murió por los océanos, ni por los ríos, ni por los lagos, ni por los estanques. El Señor no murió por las estrellas, por cada planeta, por el sol, por la luna. El Señor no murió por el oro, por la plata, por el bronce. El Señor no murió por la tierra ni por el agua. El Señor murió por las personas. Sí, por lo más malvado que hay en este planeta, por lo más horrible que hay en este planeta, por los que han violado, asesinado, robado, como aquel hombre de la cruz. Probablemente no solo un ladrón, como muchos lo catalogan. Por robar no ibas directamente a la cruz.
Había mucha gente que robaba y había otros castigos. Probablemente un enemigo de Roma, probablemente había matado y al final castigado a una cruz. Pero a ese ladrón que reconoce a Cristo como Señor, como Rey, a ese ladrón nuestro Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Jesús le dice a un ladrón. Porque Jesús murió por un ladrón que se arrepiente. Jesús murió por un violador que se arrepiente. Jesús murió por un dictador que se arrepiente. Jesús murió por un sicario que se arrepiente, por el miembro de una banda que se arrepiente, por un adúltero que se arrepiente, por un mentiroso que se arrepiente, por un homosexual inmoral que se arrepiente, por un transexual que se arrepiente, por un, no sé, por un soberbio que se arrepiente, por un codicioso que se arrepiente, por un fornicario que se arrepiente, por un hijo desobediente a los padres que se arrepiente, porque esas cosas también son pecado. No hagamos un tabú con algunos pecados. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Todos. Pero hay salvación para todos los que se arrepientan. Para todos los que se arrepientan. Para la peor calaña de la sociedad. Porque por ellos, por los que se arrepientan, murió Cristo. Y no importa si eran asesinos de profetas como los ninivitas. Si eran enemigos del pueblo de Dios como Saulo de Tarso. Si se arrepienten hay salvación. Si se arrepienten hay salvación. Jonás amaba más la creación, la planta, que al ser humano. Y eso no puede estar en nosotros. El versículo 9, Dios le dice a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Miren la falta de amor de Jonás. El versículo 10, y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Jonás dice: te estás apiadando de una planta que tú no has regado, no has plantado, que yo la he hecho crecer. Que yo la he hecho crecer. ¿Qué le está diciendo con eso el Señor? Lo que le dice en el versículo 11. No he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Tú te estás apiadando de una planta que no has hecho nada para que esté ahí, que tú no la has creado, no la has formado. Y no me voy a apiadar yo de los ninivitas, que son creación mía. Porque solo los que han creído en Jesús son hijos de Dios. Solo los que creemos en Jesús somos hijos de Dios, pero todo ser humano es creación de Dios. Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Salmo 139, 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque es asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno de ellos. Jonás, tú te apiadas de una planta que no has plantado, no has hecho, no has regado, y no me voy a apiadar yo de mi creación. No me voy a apiadar yo de esos hombres que yo he creado, de esas mujeres que yo he creado, y que dice de esos 120,000 personas que no saben distinguir entre derecha e izquierda. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Son esclavos de sus pecados. Están cegados en su entendimiento. El violador es esclavo de su pecado. El asesino es esclavo de su pecado. El inmoral es esclavo de su pecado. El fornicario es esclavo de su pecado. El adúltero es esclavo de su pecado. Y hay miles y miles de personas a nuestro alrededor que no saben distinguir entre derecha e izquierda. Creen que son libres y que hacen lo que quieren. Pero lo que quieren hacer es simplemente lo que su dueño les dice que hagan. Su dueño es el pecado. Es Satanás. Y nosotros no podemos huir como Jonás y decir no merecen ser salvos porque esos son malvados. Yo no voy a predicar a la cárcel para que se salve un violador de niñas. Yo no voy a predicar a la cárcel para que se salve un asesino o un ladrón. Sí, hay que ir para que dejen de ser esclavos del Señor, del pecado.
para que sean esclavos del Señor Jesucristo. Hay que ir a predicar. Y hay que ir por una cosa importante. Porque hermano, tú y yo no éramos peor que los ninivitas. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Para que nadie diga, Dios ha cogido lo bueno, Dios ha cogido lo que vale, Dios ha cogido lo precioso, Dios ha cogido lo moral, lo ético, lo que tiene buenos valores y buena conducta. No, hermano, tú y yo somos lo vil y despreciado del mundo, lo necio, lo débil. Y eso ha escogido Dios. ¿Qué eran los ninivitas? Lo vil y despreciado del mundo, lo débil, lo necio. Y Dios los quiso salvar. Y Dios los quiso salvar. Nosotros no podemos, en primer lugar, considerarnos más dignos de salvación que otras personas. Yo no soy más digno de salvación que Maduro. Yo no soy más digno de salvación que Hitler. Yo no soy más digno de salvación que Mussolini. Yo no soy más digno de salvación que las feministas que no soporto su mensaje. Yo no soy más digno de salvación que el violador de niños. Yo no soy más digno de salvación que el asesino. Yo no soy más digno de salvación que el atracador de bancos. Yo no soy más digno de salvación que el que es miembro de una banda mara. Yo no soy más digno de salvación que cualquier otra persona. Porque nadie es digno de salvación. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. El problema es que en tu mente y en mi corazón, en tu corazón y el mío, creemos que el violador es más malo que nosotros. Creemos que el asesino es más malo que nosotros. Creemos que el que adultera es peor que nosotros. Porque yo solo, ¿no? Alguno puede pensar, no, yo solo me masturbo, pero no traiciono a mi mujer. Yo veo pornografía, pero no traiciono a mi mujer. No me vas a comparar el que va y engaña a su mujer con otra y a mí que solamente miro pornografía. Yo no la engaño. Aquel que mira y adulteró con ella, dice Jesús. ¿Me vas a comparar a mí, pastor, que hablo mal de la gente con un asesino? Aquel que habla mal de un hermano es homicida, dice Jesús. Sí, tú no eres más digno de salvación que ellos. Yo no soy más digno de salvación que ellos. Así que lo que debemos que hacer es, en primer lugar, arrepentirnos de nuestro pecado, de querer crear nuestra propia justicia humana, que no es según la justicia de Dios. Recuerda lo que el Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tu manera de ver la vida no es mi manera de ver la vida. Y aunque yo, como Juan Manuel, el ser humano que lleva viviendo 32 años en este planeta, crea que hay gente que merece más que otra, aunque lo crea, el Juan Manuel cristiano convertido, nacido de nuevo, que debe ver la vida con los ojos del Señor, sabe que todos merecen escuchar el Evangelio y que el Señor salve a los que quiera. A veces te vas a sorprender porque vas a predicar a un hijo rebelde y no se va a arrepentir, y vas a predicar a un ex asesino y va a caer postrado a los pies del Señor. Pero tú no te puedes ir enfadado diciendo, no es justo, yo me enfado con Dios porque ha salvado al asesino y no a ese pobre chico que solo es desobediente y rebelde. No, tú te vas a alegrar porque cuando un corazón se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Pero gracias a Dios que alguien mucho mejor que Jonás vino a por nosotros. Gracias a Dios que Jonás no tenía que predicarnos a nosotros. Gracias a Dios que el que se entregó por nosotros fue Cristo. Lucas capítulo 12, versículo 33 al 38. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otros salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Se burlaron, lo golpearon, lo traicionaron, lo abandonaron. Él podía pensar, no sé, quiero que se salve. Pero él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Quizá hoy, hermano, hermana, el Señor está hablando a tu corazón y te está haciendo perdonar a personas que tú crees que no son dignas de perdón. El Señor te está hablando hoy para decir, deja de ya hablar mal de ese político que tanto odias, de esa persona que tanto odias. Yo no te he puesto aquí para que hables mal de nadie, te he puesto aquí para que les prediques a todos. Si vas a hablar mal del político de derechas, espero que también le prediques al político de derechas. Que con las mismas ganas que odias al político de derechas, también con las mismas ganas lo busques para evangelizarlo. Si vas a odiar tanto al político de izquierdas, al menos con las mismas ganas podrías ir a evangelizarlo. Porque al final lo más triste es que ese pensamiento también está en la iglesia. Todos aquellos que no piensan como nosotros. Feministas, vamos a odiarlas. Porque son lo peor que hay en la sociedad. No merecen, no, vamos a predicarles. Homosexuales, transexuales, el día del orgullo gay, ¿cómo pueden ir con esos carros por ahí? Hay que odiarlos, hay que quemarlos, no hay que predicarles. Políticos comunistas, socialistas de izquierdas, que solo traen hambruna a la sociedad, hay que predicarles. Quizá hay que empezar a cambiar un poco el contenido, ¿verdad?, de nuestras redes sociales, dejar de expresar tanto odio por los que son tan malvados según nuestro criterio, pero recuerda que la feminista, el comunista, el dictador, ante los ojos de Dios es como el mentiroso, el fornicario, el adicto a la pornografía, entre los que estabas tú y entre los que estaba yo. Y de ti tuvieron piedad, y de ti tuvieron misericordia, y a ti te salvó el Señor. Quizá hoy el Señor nos dice que hay que pedir perdón por el odio, que no queremos decir que está, pero está para algunas personas en nuestro corazón, y arrepentirnos de eso y levantarnos con un corazón de amor, si realmente el amor de Dios está en nosotros, y predicar el Evangelio. Y sí, que luego la sociedad haga justicia con los que tenga que hacer justicia, pero que el Señor también decida quién quiere ser salvo, porque para la salvación nosotros no decidimos, quien decide es el Señor, y ha cogido a lo vil y despreciable del mundo, como a ti y a mí, para llamarlos su pueblo, sus hijos, entre los cuales estamos también nosotros. Que el Señor nos ayude a amar y no odiar. Que el Señor nos ayude a no clasificar por quien merece y no salvación. Y que el Señor nos mueva a predicar el Evangelio a todos, a no ir como Jonás, sino a correr como Moisés y decir, Señor, yo aguantaré a un pueblo de dura cerviz. Que vayamos como Pablo a predicar a todos, a pesar de los latigazos que puedan llegar, de los insultos que puedan llegar, de los enemigos que se puedan levantar. Porque el verdadero Hijo de Dios solo cumple la misión, no importa lo que lleguemos a incluso pensar. Que el Señor ponga en nuestra mente la mente de Cristo, para que empecemos a actuar como Cristo actuaría. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos salvado y rescatado, a pesar de nosotros ser tan viles y despreciables como esos ninivitas. No nos permitas, Señor, establecer nuestra propia justicia, sino, Señor, ver las cosas con los ojos tuyos, para llevar el Evangelio a todos, Señor, y salva a los que tú quieras. Señor, salva a los que tú quieras y ayúdanos a regocijarnos con la salvación, no solo del mentiroso, no solo del ladrón, sino también del asesino, del violador, del maltratador. Ayúdanos, Señor, a saber que nosotros no somos quien para decidir, que la decisión es tuya y que tú salvas a quien quieres. Padre, bendice esta palabra, que lleve a muchos al arrepentimiento, a poner los ojos en Jesús, porque es el único que debemos imitar, a pesar de que muchas veces nuestro corazón imita más a Jonás que a Jesús. Pero te pedimos perdón y cámbianos, Señor, para que tengamos cada día más la manera de ser de Cristo, de amar de Cristo, de actuar de Cristo. Te pedimos todo eso, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.